Gracias, Ana. Buenos días a todos. Bien, como yo os voy a contar cómo afrontar el paso o una nueva implantación al aplicativo o SAP S/4HANA. ¿Por qué tenemos que pasar a este aplicativo? Bueno, uno de los motivos, y no el único, es que SAP dejará de dar soporte de su ERP SAP ECC a finales del año 2027, aunque existe una posibilidad de extender su mantenimiento hasta el 2030. Con la posibilidad de hacer estas migraciones, esta migración a S/4HANA, lo que se pretende es que los clientes protejan las inversiones que han hecho en SAP ECC para que no pierdan esas inversiones. De manera que no vamos a pensar que esto solo es un paso tecnológico, porque la decisión de esta migración debe ser una decisión pensada y meditada. Tenemos que tener una hoja de ruta clara para poder abordar este cambio y cubrir nuestras necesidades y poder afrontar necesidades futuras. Es necesario identificar los aspectos más relevantes, los aspectos críticos, para no solo hacer una evolución tecnológica, sino que podamos aportar un valor diferencial. Por eso es importante, para tener claro ese plan de transformación y para tener clara esa hoja de ruta, el acompañamiento de otros actores que nos guíen en ese camino y que nos pongan las cosas claras para poder tomar la mejor decisión. Eh, ¿Por qué migrar? ¿Qué beneficios obtenemos al hacer esa migración? Bueno, los beneficios evidentes de la evolución tecnológica. Pasamos a una base de datos HANA, base de datos in-memory, que nos facilita, nos agiliza el acceso físico al dato. Aparte de tener un nuevo landscape para el usuario en entornos más amigables de trabajo, pero, como os decía, también no solo son evoluciones tecnológicas, sino que podemos y debemos implantar las mejores prácticas empresariales orientadas a el sector de la empresa a la que pertenezca y las líneas de negocio. Eh, Respecto a la toma de decisiones, bueno, pues tenemos sistemas más ágiles que nos pueden permitir hacer un análisis en tiempo real de los datos y de la información, y así poder anticiparnos y tomar las mejores decisiones. Y, por supuesto, creamos una base sólida para que en un futuro podamos abordar e implantar aplicativos con nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, el IoT, etcétera. Y además estamos preparados para también poder implantar nuevos productos y nuevas evoluciones que SAP nos presente. Os voy a contar, contaros qué tipos de migración, tipos de arquitectura, qué caminos podemos seguir, ¿no? ¿Qué opciones tenemos en principio para realizar este cambio? Bueno, pues podemos seguir usando nuestro ERP actual, nuestro SAP ECC, y lo podemos ir complementando con aplicaciones que SAP ya pone a nuestra disposición en cloud. Aplicaciones como SuccessFactors, Ibris, Ariba, Concur, en donde podemos cubrir nuestras necesidades en cuanto a la gestión del capital humano, en cuanto a plataformas de comercio electrónico, etc. Podemos seguir usando, como yo os digo, nuestro SAP ECC, alimentándolo con aplicaciones en la nube de SAP, pero es necesario hacer unos proyectos previos, como debemos pasar a priorizar nuestro sistema, aplicaciones Fiori basado en apps que nos facilita y es mucho más visual el uso de la herramienta. Y podemos hacer también, aprovechar para hacer una limpieza de datos y limpieza de programas y procesos obsoletos que ya no necesitemos. Y es importante también, es necesario,
hacer una migración a Unicode. Nuestra base de datos tiene que estar con esa codificación para poder pasar al siguiente, a sistemas futuros. Podemos seguir usando nuestros ADDC o podemos irnos en la columna del medio a una suite o HANA, que lo haríamos en 2 pasos. Podríamos migrar primero a lo que es propiamente la base de datos SAP HANA. Previamente hemos hecho esos proyectos previos de migración a base de datos Unicode y hemos adecuado nuestro código a HANA. Y después de tener en nuestra base de datos HANA, podemos hacer una migración a SAP S/4HANA. O podemos migrar directamente a SAP S/4HANA, con esos 3 tipos de migraciones que ahí os presento. Hacer una reimplementación, que básicamente es empezar de cero, hacer una conversión del sistema en el que aprovechamos mucho de lo que tenemos en el sistema y solamente digamos que es una evolución tecnológica, o podemos hacer una mezcla de las dos, que es una transición selectiva. La denominación de estos 3 tipos de migraciones, como veis ahí, es Greenfield, Brownfield y Bluefield. Vamos a pasar a ver cada una de ellas. Greenfield. Bueno, pues como os decía, es una reimplementación. Empezamos de cero. Lo primero que hacemos es hacer una instalación de nuestra base de datos HANA, priorizar nuestro sistema con aplicaciones basadas en app. Pero lo que tenemos que hacer es, como estamos reimplementando, lo que hacemos es volver al estándar. Es decir, tenemos que dar un paso para atrás para después poder tomar otro camino. Reducimos nuestra parametrización, volvemos al estándar, eliminamos desarrollos obsoletos y nos replanteamos los procesos bajo las best practices de SAP, pero orientado a soluciones sectoriales de nuestra empresa y a funcionalidades por líneas de negocio. También aprovechamos en este momento para hacer una migración selectiva de datos, es decir, eliminamos del sistema todos esos datos obsoletos que llevan ahí tiempo y que no utilizamos, y digamos que homologamos y validamos los datos. Por supuesto, hacemos un diseño de la arquitectura utilizando tecnologías estandarizadas. Decir que este tipo de migración es válida para clientes no SAP, es decir, porque en realidad empezamos de cero. Los clientes SAP, digamos que desechan, entre comillas, lo que ya tenían y hacen una reimplantación, y los clientes no SAP, claro, que no vengan con tecnología SAP, pues pueden empezar también con esta hoja de ruta, con este camino evolutivo hacia S/4HANA. Después tenemos el segundo tipo de migración, que es la Brownfield. Es decir, este tipo de migraciones, las empresas se encuentran cómodas con sus procesos, les funcionan, no necesitan mucho cambio en cuanto a procesos, pero sí que lo que quieren es preparar su sistema tecnológicamente para poder evolucionar. Entonces, esta es más una migración tecnológica. Se hace un upgrade técnico desde SAP ECC a SAP S/4HANA. Las configuraciones y los datos existentes son válidos, luego se conservan, se migran los datos, pero bueno, se aprovechan en este momento también para hacer una limpieza de datos y reducir el volumen e incrementar su calidad. El planteamiento de esto es que, bueno, de que los procesos que ya teníamos son válidos. Esto puede significar que, como simplemente estamos haciendo esta migración, perdamos algunas de las tecnologías avanzadas y de las mejores prácticas de SAP. Pero, claro, es posible que los datos que tenemos son buenos, son correctos, nuestros flujos y procesos funcionan, luego nos vamos a un upgrade más técnico. Y el tercer tipo de migración es una mezcla de las dos, es una transición selectiva, la Bluefield. Es decir, reutilizamos y reconstruimos.
En los casos en los que, como en el anterior tipo de migración, nuestros procesos y nuestros flujos son válidos, pues bueno, pues nada, les seguimos utilizando y los que queremos mejorar, los reconstruimos. Decir que este de migración se basa en el enfoque empty shell y básicamente lo que se hace es crear los dos sistemas conviven al principio. Creamos una copia sin datos en vivo. Y lo que pasa es que reutilizamos esas configuraciones y esas parametrizaciones que vienen de nuestro SAP ECC. Algunas las reutilizamos, otras las editamos, otras las actualizamos, etcétera. Es una mezcla de las dos. Y luego, una vez que están los dos sistemas, cuando el cliente esté listo para hacer el cambio, pues entonces se migran los datos en vivo, se migran esos datos dinámicos para que ya esté disponible el nuevo sistema SAP. ¿Qué tipos de arquitectura contemplan estas migraciones? Bueno, pues como veis ahí, Public Cloud, Private Cloud y On-Premise. La Private Cloud es un software as a service en el que en el que la empresa paga una tarifa de suscripción por utilizar unos recursos informáticos. Son sitios compartidos en las que el aplicativo está en una nube pública y compartida con otros muchos más usuarios. La ventaja es que externalizamos todas esas tareas de mantenimiento y de evolución y de copias de seguridad, etcétera, de nuestro aplicativo, por lo que tenemos un coste de propiedad más bajo. La segunda, Private Cloud, es parecida, pero bueno, es una nube privada en la que nosotros tenemos dedicado ya un único cliente, un único servidor. También no nos tenemos que ocupar del mantenimiento de esa infraestructura, porque está externalizado el mantenimiento. Y aquí la diferencia con la anterior es que tenemos más control sobre la personalización, es decir, en la Private Cloud podemos evolucionar nuestro sistema y haciendo desarrollos personalizados, etcétera. En la Public Cloud tenemos que ir por las personalizaciones por la plataforma de SAP por BTP. Serían algunas de las diferencias. Y al final tenemos la arquitectura on-premise en la que el cliente instala servidores propios en su CPD, el software, el responsable del mantenimiento y por supuesto eso es más... tienes que ocuparte de todo el mantenimiento del sistema y de evolución, tienes mayor grado de control y personalización, pero tienes que dedicar más tareas. Digamos que SAP apuesta en este momento claramente por la opción cloud. Bien, y una vez que ya sabemos qué tipos de arquitectura podemos usar, qué tipos de migraciones tenemos, pues vamos a comenzar el proyecto. Bueno, pues comenzamos con esa preparación y pasos previos en los que, como os decía, todas esas tareas previas que hay que hacer para preparar el sistema. Bueno, pues llevamos nuestro sistema a la última versión de SAP, instalamos las últimas notas, ponemos los paquetes, los enhancement package, ponemos los paquetes, es decir, ponemos nuestra versión de SAP al día hasta las últimas evoluciones que nos permita la versión. Migramos esas bases de datos, como decía, importante el intercambio de datos de texto en cualquier lengua, codificación Unicode, para prepararnos para la migración a HANA. También podemos migrar en este momento también a la propia base de datos HANA para aumentar tiempos de respuesta y optimizar volúmenes de datos. Y podemos también adoptar entornos fiorizados, es decir, ese Linescape basado en apps,
a los que todos últimamente nos estamos acostumbrando a trabajar y que son más amigables para el trabajo diario. Bien, hacemos estos proyectos previos, preparamos el sistema, pero todo esto, como os decía, muy importante, acompañado de una hoja de ruta clara. Es casi imprescindible hacer una consultoría previa, un assessment de alguien que nos guíe, que analizará el impacto de nuestros procesos, que tenga en cuenta qué desarrollos tenemos para ver si es posible migrarlos, si no es posible migrarlos, qué hay que hacer, qué ganamos, qué perdemos, los datos que tenemos. Por eso os digo que es importante el acompañamiento y hacer este assessment. SAP dispone de algunas herramientas para ayudarnos en este camino, con el objeto de revisar los procesos funcionales de principio a fin. Es decir, tener esa visión desde el principio de la cadena de valor de nuestros procesos hasta el final. Y así de esa manera proponer un roadmap con esa hoja de ruta para preparar la situación futura. Hemos hecho eso, hemos hecho los pasos previos anteriores, hemos hecho esa consultoría, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Pues comencemos a realizar la migración. Como decía, todo esto no es solamente una evolución tecnológica, sino que implementamos las mejores prácticas de SAP y hacemos esa transición a través de la metodología Activate de SAP. Esta metodología, como veis, tiene 6 fases. En la primera fase ya hemos hecho esa fase Discover, en la que hemos fijado ese plan de trabajo y sabemos qué tipo de migración queremos hacer, qué tipo de arquitectura hemos elegido, y pasamos a la fase Prepare. La fase Prepare es simplemente una fase de calendarizar tareas, formar equipos de trabajo, hacer planes de migración, planes de contingencia, etcétera, pues lo que se hace al inicio del proyecto. Y luego pasamos a las 3 fases principales que no dependen del tipo de migración que elijamos, bien la Greenfield, Brownfield o Bluefield, sino que hacemos las fases Explore, Realize y Deploy. En la fase Explore, digamos que tomamos mucho más al detalle todos esos requerimientos que habíamos analizado en la parte Discover, les tomamos con detalle, son requerimientos que se toman, estudios de flujos, de procesos, reconstrucción, etcétera. Una vez tomados esos requerimientos, pasamos a la fase Realize, en la que implementamos en el sistema esos procesos. Y en la fase Deploy, en los que desplegamos esos ya ahora con una intervención más activa del usuario. Más activa del usuario no porque el usuario no haya participado antes, sino porque ya es activo en el sistema. El sistema ya está preparado para hacer su despliegue. Y luego nada, la fase de ejecución. Como ejemplo, os quería presentar ya para finalizar un ejemplo de una migración que hemos realizado. Esta empresa es del sector de la construcción y lo que necesitaba tenía muchas herramientas disgregadas, en algunos casos conectadas e interfaceadas, en otros no. Y entonces lo que necesitaba, y además tenía varias localizaciones, varias sedes, entonces lo que necesitaba era unir todo eso. ¿Qué solución se le propuso? Bueno, pues implantando SAP S/4HANA. En este caso se eligió una private cloud para tener más fácil el unir todas sus localizaciones. Se implantaron los módulos de costes y finanzas, compras, ventas, proyectos y mantenimiento. Y como os decía, también dentro de ese enfoque sectorial que tiene S/4HANA, también una solución propia para el sector de la construcción, que es Concrete. Con ello, pues consiguió pues, los objetivos que tenía, que es unificar infraestructura, también el tema de acceso remoto, de velocidad en el acceso y de unificar también
viéndolo desde el tema licencias y unificar desde todos sus flujos en una sola herramienta y poder manejar todos sus procesos. Y nada más, espero que hayamos aclarado el tema de las migraciones a S4HANA. Gracias y paso la palabra a Ana. Muchas gracias.